Paciencia. Dios está contigo. Paciencia, Dios está contigo. La paciencia es una virtud. Es una virtud muy importante en la vida cristiana. ¿Cuándo necesitamos paciencia? ¿Cuándo es que, verdaderamente usted muestra que tiene esta virtud? ¿Cuando todo está bien? ¿Cuando todo camina de acuerdo a como usted lo ha planeado, como usted lo ha imaginado? Cuando usted está alcanzando todas aquellas metas, aquellos propósitos, cuando lleva una vida holgada, cuando nadie lo trata mal, cuando nadie se burla de usted, cuando necesita usted mostrar que tiene esa virtud. Déjeme decirle que la paciencia, según la definición, según lo definen, la paciencia no es simplemente el mero hecho de esperar. La paciencia no es simplemente ese ser algo pasivo. Que la paciencia no es algo, que esté ahí simplemente como algo inactivo, sino que algo que es activo. Pareciera contradictorio, al hablar de la paciencia como algo, activo, pero es la mera verdad. Pacientemente esperé en Jehová. Ahora, cuando nosotros hablamos de que la paciencia es algo activo y no simplemente el mero hecho de esperar, es porque la paciencia como una virtud cristiana, vamos a demostrar verdaderamente cómo estamos esperando o cómo estamos esperando, en este caminar, en este glorioso evangelio, cómo nosotros estamos esperando. Porque el mero hecho de esperar, cualquiera puede esperar como sea, pero la paciencia cristiana, la virtud de la paciencia en nosotros, nos enseña o nos encamina a esperar de la manera correcta, de la manera que a Dios le agrada, para poder llegar a su presencia. Cuando nosotros hablamos de la paciencia, gloria a Dios, vemos que la palabra del Señor, ya dijimos, lo exalta, como una virtud y como el fruto del Espíritu Santo. El libro Hebreos 12:1, vamos a ver cómo el escritor a los hebreos nos dice, número 1, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y ¿qué dice? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que la paciencia, vemos, no es simplemente algo inactivo, sino que dice, mientras corramos con paciencia. ¿A qué se, cuando alguien está en una carrera, en medio de la carrera puede surgir de todo, hasta tramposos? Y entonces correr con paciencia, es no hacer, usted ve que alguien está haciendo trampa, usted no lo va a hacer. Usted va a seguir con paciencia siguiendo los estatutos establecidos. Especialmente aquí que nos habla de la carrera del evangelio, la carrera que usted y yo hemos iniciado para llegar a la patria celestial. No podemos, si usted ve a otro corriendo, valga la redundancia, esta carrera, pero usted dice, se da cuenta que no va de acuerdo a lo que usted ha aprendido en la palabra del Señor. Usted
tiene que mantenerse corriendo con paciencia y no hacer lo que usted está viendo que están haciendo los demás. Por eso dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, dice, esta carrera que tenemos por delante. Desde el momento que aceptamos a Cristo, desde el momento que reconocimos al Señor como nuestro Salvador, iniciamos esta carrera. Amado hermano, amada hermana, amado joven, tenemos que correr con paciencia, no dejarnos llevar, ¿verdad?, por aquellos que no están corriendo legítimamente. El apóstol habla de correr legítimamente, ¿verdad?, esta carrera, pero muchos hacen trampa. Pero usted tiene que mantenerse pacientemente corriendo esta carrera, gloria a Dios. Quiero instar a los jóvenes, ¿verdad?, a buscar, a pedirle al Señor, ¿verdad?, esta virtud tan grande y tan esencial para nuestra vida, ¿verdad?, que es la paciencia. Muchas veces como jóvenes, ¿verdad?, llegamos a una edad en la que pensamos que ya podemos, ¿verdad?, correr, pero tengamos paciencia. Y alguien podrá preguntarse, ¿puede un joven tener paciencia? Y déjeme decirle, un joven que está en una relación buena con Dios puede tener paciencia. Un jovencito de 17 años, aleluya. Hace ya un buen tiempo que pasamos por esa edad. Pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y le podemos servir al Señor en nuestra juventud. Y podemos decirle a los jóvenes que no hay cosa mejor que servirle al Señor, que entregarle la juventud al Señor. No hay nada mejor, amado joven. Sírvale al Señor, entréguese al Señor, corra esta carrera del evangelio apegado al Señor, que el Señor sabe pagar y pagar bien. Y qué mejor que la salvación de nuestras almas. En el capítulo 37 del libro de Génesis encontramos la historia de un joven. El versículo 1 en adelante dice que habitó Jacob, ¿en dónde? En la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob, sabemos, ¿verdad?, que el hijo de Isaac y también el nieto de Abraham. Así que nosotros conocemos la historia que ellos, ¿verdad?, que este hombre tenía un llamado importante. Bien, vamos a ver, dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuántos dice? 17 años. Versículo 2, de edad de 17 años, y apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ahora, yo pregunto, ¿era bueno lo que hacía José? ¿Era correcto lo que hacía José? Sus hermanos tenían mala fama. Es decir, que sus hermanos no eran muy bien portados. Hacían cosas malas. Aquí podemos ir aprendiendo algunas cosas. Y como les decía, lo que dice el libro de Hebreos, nosotros tenemos que correr con paciencia, no dejarnos arrastrar por otros que hacen trampas. ¿Cómo viven los demás? Eso no le debe interesar a usted. A usted le debe interesar lo que dice Dios, cómo quiere que usted viva. Estamos viviendo una época peligrosa, querido joven. Estamos viviendo tiempos peligrosos
Pero una cosa yo sí sé decir, que el mismo Dios que yo le he servido desde mi juventud es el mismo de hoy en día. Es el mismo por los siglos de los siglos. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Digo algo más. Esta sigue siendo la misma palabra de Dios. Esta palabra que dirigió a grandes hombres de la historia bíblica, que se guiaron por esta bendita palabra del Señor, sigue siendo hoy la misma palabra de Dios. El poder que tuvo hace cientos de años es el mismo poder que tiene ahora. Ese poder que tenía para cambiar las vidas sigue teniendo el mismo poder para cambiar y transformar la vida del ser humano en este 2022. Dios tiene el poder y su palabra sigue teniendo poder. Así la quiere cambiar el hombre. Por ahí andan diciendo que ya es obsoleta, que ya pasó de moda y que necesitamos algo moderno. No necesitamos algo moderno. Necesitamos, ¿sabe qué es lo que se necesita hoy en día? Obediencia. Eso es lo que se necesita hoy. Obediencia que se ha dejado por un lado. Ser obedientes a la palabra del Señor. Así que José tenía que decirle a su papá: ellos están, ¿verdad?, haciendo las cosas malas. Y quizás, ¿verdad?, sus hermanos, eres un chismoso, ¿verdad? Eres un lengua larga, no te puedes quedar callado. Pero, ¿sabe una cosa, querido joven, querida señorita? A lo malo hay que llamarle malo. Al pecado hay que llamarle pecado. Y a lo bueno hay que llamarle bueno. Pero ¿sabe por qué? Usted y yo estamos llamados hoy a hacer esa diferencia. Dice el versículo 3, y amaba a Israel. Mire cómo estaban las cosas con Josecito, de 17 años. En primer lugar, lo tenían como jefe de los hermanos. Versículo 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Era el jefe de los hermanos y era el más amado de su padre. Ahí hay un tema que no vamos a entrar en ello, y es la distinción que hizo su papá hacia él. Pero lo que quiero que enfoquemos es, ¿cuál era la situación de José en ese momento? Estaba con todo a su favor. Todo estaba a su favor, menos los hermanos. Pero la posición en su familia era inmejorable. Su papá lo amaba más que a los demás. Y le hizo, dice, una túnica de colores. Todo eso tiene, ¿verdad?, su enseñanza. Pero la túnica dejaba ver lo especial que era este joven para su padre. Pero no solamente eso, sino que también nos dice el versículo 4 que sus hermanos, viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, cuando usted, y ese es el tema, ¿verdad?, que no vamos a entrar el día de hoy, pero le causó problemas. Pero la situación que tiene José, inmejorable. Ahora, sus hermanos lo empezaron a envidiar. Pero ahora viene algo que viene a ponerle, ¿verdad?,
la chispa y enciende aún más esto. ¿Y qué es? El sueño que tiene, los sueños. Pero ¿de parte de quién venían estos sueños? No era que él se está inventando estos sueños, sino que venían de parte de Dios mismo. Ahora, algunos teólogos dicen que él debió, ¿verdad?, no decir nada, ¿verdad? No debió hablar lo que Dios le estaba revelando, esperar su momento. Pero lo cierto es que Dios estaba con él. Estaba su padre, Israel, y estaba Dios con él, revelándole sueños. Así que, imagínense qué posición tan inmejorable. Dice el versículo 5: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué razón Dios le revela los sueños a José? ¿Cuál sería el motivo? Dice que él se quejaba con su papá, informaba de la mala fama de sus hermanos. O sea que los hermanos no eran unos hombres muy piadosos, pero tal parece que José era un jovencito piadoso. Era un jovencito, ¿verdad?, que creía en el Señor, creía en Dios. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted en Dios? Ahora, ¿le sirve? ¿Le obedece? Entonces vemos aquí la situación de este joven, inmejorable. Entonces necesitaba la paciencia, mostrar la paciencia en este momento. Muchas veces nuestra vida, ¿verdad?, está, como dicen por ahí, viento en popa. Todo nos está saliendo bien, todo va de maravilla, pero de repente hay cambios en nuestra vida. La vida que nosotros tenemos en este mundo no siempre va a ser de subida. Van a haber momentos de bajada, van a haber momentos difíciles, y ahí es donde usted y yo tenemos que mostrar que tenemos verdaderamente la paciencia y saber esperar en Dios, como dice el Salmo que leímos, 41, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y me oyó. Dice la palabra del Señor que los hermanos entonces lo llegaron a odiar más por esta causa. Y si usted sigue leyendo la historia, dice la Biblia que su padre lo manda a controlar, ¿verdad?, o a ver el trabajo que estaban haciendo sus hermanos. Cuando él llega donde están sus hermanos, allí cambia radicalmente la situación de José. De un momento a otro, hoy estaba con papi y mañana se terminó todo. Cuando lo vieron, decidieron en su corazón no venderlo, sino matarlo. Sus propios hermanos. Pero cuando usted está haciendo las cosas bien, el enemigo se va a levantar en contra suya. Si usted no le está pasando nada, nunca le ha pasado nada, ¿verdad? El enemigo nunca ha hecho nada por asediarlo, hay algún problema en su vida espiritual. Porque el enemigo, ¿sabe? El enemigo no va a perder tiempo con alguien que sabe que lo tiene ya. Pero sí se va a enfocar cuando usted trata de hacer las cosas que agradan a Dios. Se va a enfocar y va a luchar para hacerlo caer. Va a tratar de ponerle todos los obstáculos necesarios para que usted no siga adelante con el servicio a Dios. La Biblia nos enseña de que sus hermanos, después de que Rubén intercede y le dice no lo matemos, ¿verdad?, logró salvarle la vida.
pero llegaron a la decisión de venderlo como un esclavo. Ahora imagínense el cambio de posición, querido joven, el cambio de vida tan radical, de ser el preferido de su padre, de tener la túnica de colores, ahora va camino a Egipto. No con el propósito de ir a ser rey, sino iba como un esclavo. Como un esclavo, pero ¿sabe una cosa? Dios iba con él. Dios estaba con él cuando estaba con su padre. Dios estaba con él cuando estaba en su hogar, con su familia. Pero cuando es vendido, y quizás él no entendía en ese momento qué es lo que estaba pasando, a su corta edad de 17 años, ser separado de su padre, aquel padre que lo consentía, aquel padre que lo amaba, aquel padre que le daba la preferencia, ahora de la noche a la mañana, este pobre joven va de camino a Egipto para ser vendido como un esclavo. Yo no sé si usted puede imaginarse la dimensión de esa situación, pero ha de ser una situación terrible. Muchos de ustedes quizás nunca han experimentado el estar lejos de sus padres. Denle gracias a Dios por ello. Y aprecien a sus padres, amen a sus padres. Algunos de nosotros nos tocó a muy corta edad separarnos de nuestros padres. Pero lo bueno es que Dios está con nosotros. Dios nunca nos ha dejado. ¿Sabe? Él ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Y lo vemos en este ejemplo tan claro con José. Él iba para ser vendido, pero Dios iba con él. Aunque él quizás no lo entendía, aunque él quizás no lo veía con los ojos físicos, pero sí tenía fe. ¿Sabe una cosa? Nosotros podemos ver o podemos tener conciencia plena del pasado y del presente, mas no conocemos el futuro. Pero sabe que Dios puede ver el pasado, el presente y el futuro como nada, porque Él es eterno. Sabe que cuando este joven llega a Egipto, como Dios iba con él, ¿sabe? No fue vendido a cualquier persona. ¿Sabe quién lo compró? Un alto funcionario, Potifar. Y cuando llega a la casa de Potifar, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios estaba con él. Dios estaba con él, porque nunca lo dejó. Capítulo 39, versículo 2, dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Dice la Biblia, no dice acá, ¿verdad? Y después de que fue vendido, entonces Dios lo fue a acompañar. No. Dios estaba con José. Desde el momento que él fue vendido, Dios iba con él. Dios iba con él. Y cuando llega y es vendido, Dios seguía con él. Porque Dios es así. Él ha prometido no dejarnos, sino desampararnos. Y dice que fue varón próspero. Y volvió nuevamente, como que vuelve nuevamente, ¿verdad?, a tener esa posición, aunque ahora como un esclavo, pero con una comodidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Le pusieron a cargo todo, y todo lo que hacía prosperaba. Todo lo que hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Pero ¿sabe una cosa?
había alguien también que lo estaba velando. Había alguien que estaba viendo la situación de aquel joven que amaba a Dios. Aquel joven que no se dejó caer cuando estaba camino como un esclavo, no se dejó caer, no se dejó vencer, tuvo paciencia porque Dios estaba con él. Y supo mantenerse y Dios lo prosperó, pero estaba el otro velándolo. ¿Y sabe qué? Ahí mismo usa a la mujer de Potifar. Dice que José era un joven atractivo. Y no solamente en lo físico, si tenía a Dios en su corazón. ¿Sabe que la presencia de Dios en nosotros hace esa diferencia? Usted es joven, una señorita que con la presencia de Dios, usted es especial. Pero lo están velando. Joven, lo están velando. Señorita, la están velando. Y la van a querer hacer caer. Y lo van a querer hacer caer. Lo mismo que José. Dice que la esposa le decía, ven, acuéstate conmigo. Acompáñame. Y él, muy derechamente, como un hijo de Dios, ¿verdad? Le dice, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Supo mantenerse. En ningún momento José dijo, bueno, ya si Dios permitió que me vendieran, esos sueños quizás no eran de él. No, él se mantuvo firme. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Y prefirió salir corriendo. Salir corriendo no siempre quiere decir que sea un cobarde. Los sabios también corren. Los temerosos de Dios también corren. Y él corrió para mantenerse íntegro delante del Señor. Corrió para mantener agradando a Dios. Corra del pecado, huya de las pasiones juveniles, como dice la palabra del Señor. Huya de ellas, manténgase firme y no se le olvide que Dios está con usted. Manténgase con paciencia corriendo en este camino del Evangelio, con paciencia, porque Dios está con cada uno de nosotros. Pero no se nos olvide que tenemos que tener paciencia porque Dios está con nosotros. Iglesia, sigamos adelante, reconociendo siempre que Dios está con nosotros. Dios le bendiga.